Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Los nuevos consumidores colombianos. Hoy tendremos el último informe de Nielsen IQ sobre el consumo en Colombia. ¿Qué ha cambiado y qué están comprando más los colombianos? En minutos tenemos los datos. Los retos que enfrentan los jóvenes en Colombia. Hoy en el Día de la Juventud, estaremos abordando cuál es el panorama laboral y de estudios para los jóvenes en nuestro país. Herramienta para evitar estafas. La Superintendencia Financiera lanzó una nueva herramienta virtual que permite verificar cuando una plataforma es engañosa o busca captar dinero de manera ilegal. Les contamos cómo acceder a esta información. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del consumo masivo en Colombia en 2025. El estudio es de Full View 2025 de Nielsen IQ y tiene datos muy interesantes sobre las nuevas dinámicas en nuestro país. Para hablar de este tema le doy la bienvenida a Camilo Escobar, director de Customer Success de Nielsen IQ Andino. Buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, Luisa. ¿Cómo estás? Muchas gracias y bien, muchas gracias por la invitación. Camilo, ¿ustedes qué encontraron en este informe? ¿Cómo es ese nuevo consumidor colombiano? Bueno, Luisa, el nuevo consumidor colombiano, digamos que viene con toda la resiliencia que ha tenido durante los últimos años. Es un consumidor sumamente adaptable, un consumidor que es omnicanal, es decir, que todo su mercado lo completa en un viaje de varios canales, no en un solo canal. Depende en promedio de 4.4 canales y está buscando tanto opciones de ahorro en algunas marcas, pero también es un consumidor que por otro extremo está dispuesto a darse un gusto con productos que podemos denominar premium o de alto desembolso también. ¿Cómo está esa confianza de los compradores colombianos? ¿Ustedes también analizan este punto? Sí, digamos que es un dato complementario a lo que estamos viendo en Fedesarrollo. Fedesarrollo marca que el índice de confianza de consumidor está por primera vez en terreno positivo en 3 años. Y eso lo estamos viendo reflejado en el consumo masivo. El consumo masivo ha venido con una estabilidad en los últimos 3 años también, pero en el corto plazo se ha venido recuperando y ha venido llegando a terrenos positivos, obedeciendo también al índice de confianza del consumidor. ¿Y qué datos o qué pudieron ustedes identificar ahí? Si tienen mayor confianza los colombianos o consideran que no les va a ir tan bien. Digamos que la mayoría de los consumidores colombianos, para decirlo de manera exacta, un 65%, considera que los próximos 6 meses y el próximo año van a ser sustancialmente mejores de lo que han sido o de lo que es actualmente el consumo o su situación personal para afrontar las situaciones que se presenten. Entonces estamos viendo un consumidor colombiano optimista en el corto plazo. Esto ha sido un cambio significativo respecto a los últimos 3 años, donde también hemos visto cómo la inflación se ha venido ajustando. ¿Qué lograron ustedes ver en cuanto al tema de la plata? ¿Está alcanzando la plata en la casa o cómo están haciendo las familias para justamente distribuir esa plata que les llega, que son sus ingresos, para poder suplir las necesidades básicas? Es una buena pregunta, Luisa. Yo creo que lo que estamos viendo es un consumidor que va en extremos, digamos que está dispuesto a hacer algunos gastos que podemos llamar suntuarios, gastos como entretenimiento por fuera del hogar, gastos, por ejemplo, en productos de electro, que son costosos, pero al mismo tiempo está buscando ahorrar en otro tipo de productos. En el consumo masivo lo vemos con marcas privadas, que son las marcas que se compran directamente en los supermercados, de los supermercados, con marcas de tiers de precio bajos. Entonces es un consumidor que ahorra por un lado, pero gasta por el otro, pero se ve, digamos que en resumen, una mejora en los gastos del consumidor y una mejor situación en términos de consumo puro a nivel general para el consumidor. ¿Qué es lo que más están comprando los colombianos? ¿A qué le están dando prioridad en sus hogares? En los hogares en este momento le están dando más prioridad al entretenimiento y más prioridad al electro también. Pero lo que estamos viendo ya a nivel de consumo masivo puntualmente es que el consumidor colombiano vuelve y se recupera a nivel de canasta o de industria de bebidas. Esa es la industria más importante para el colombiano y empieza también a recuperarse de cierta manera o por lo menos a estabilizarse después de unos periodos muy difíciles. Es una
canasta, sobre todo, por ejemplo, que en la tienda de barrio, que es el canal más importante para los colombianos, 6 de cada 10 pesos que se venden en la tienda de barrio se venden en la industria de bebidas. Es un buen, digamos que marcador de cómo está el consumo masivo en el país. Ustedes también hablan de algo muy interesante que todos hemos visto, que yo también he registrado aquí en varios informes de Noticias Caracol, y es el tema de las plataformas chinas, como Temu, Shein, AliExpress, que ustedes pudieron ver respecto a estas plataformas y estos nuevos canales de compra que se ha convertido en una buena opción para la gente por lo baratos. Sí, mira, no solamente por lo barato, sino que además estamos viendo un cambio generacional importante. Cada vez el consumidor, sobre todo cuando la famosa generación Z empieza a tomar relevancia dentro del consumo, no solamente colombiano, sino a nivel global, es un consumidor que es muchísimo más virtual, que se informa vía redes sociales, vía plataformas, usando Internet principalmente. Entonces puede buscar ahorro o puede no buscar ahorro, pero sí usa este tipo de plataformas e incluso uso plataformas como las plataformas de los supermercados para comprar productos y otras plataformas online a nivel general y están empezando a ser uno de los canales emergentes para el consumo masivo y otro tipo de consumo del hogar a nivel general también. Hemos también escuchado algunos comercios aquí en el país decir como esto es, y no podemos competir prácticamente con estas plataformas chinas porque son muy baratas, pero usted dice esto es una realidad y llegó para quedarse. ¿Cómo hacer para que los comercios tradicionales se adapten a esa nueva realidad? Ustedes hablan de innovación. Bueno, hay una diferenciación a nivel de productos. Los productos locales claramente tienen la posibilidad de innovar, que es algo que venimos hablando mucho con los fabricantes, especialmente con el consumo masivo. La gente hoy en Colombia, a pesar de que busca ahorro en algunos puntos, también está dispuesta a comprar productos premium. En el consumo masivo en particular, un 33% del gasto se hace en productos premium. Entonces, creemos que el punto es innovar de una manera que sea lo suficientemente eficiente y justifique los puntos de precio que hoy ofrecen los fabricantes para que el consumidor esté dispuesto a meterlos dentro de esa billetera, podemos decirlo, y esté también, digamos que, con una propensión a pagar por productos más costosos por el valor generado que ofrezcan. Tenemos un consumidor colombiano que está dispuesto a hacerlo, entonces no todo va a ser ahorro, no todo va a ser barato, hay formas de crecer por fuera de ese parámetro. Claro, y el valor agregado, la calidad de los productos que Exactamente. usan en Colombia, o también cuando uno decide apoyar esa marca local hecho en Colombia, es también bien importante. También quiero preguntarle qué pasa con los discounters en este informe. Mira, los discounters pueden ser de Uno, Ara, Ísimo, este es el tipo de punto de venta al que nos referimos acá. Se vuelve uno de los canales más importantes para el consumo masivo o para el viaje de canasta básica del hogar. Es ahora un 25% del gasto del hogar en ese sentido, pero no solamente se enfocan en marcas propias o marcas privadas de ese tipo de supermercados, sino que ya obedeciendo también al modelo europeo y esa evolución de ese formato, comienzan a involucrar mucho las marcas comerciales de los fabricantes que codifican ahí y de hecho esas marcas ya representan el 38% de la participación dentro de esos puntos de venta y vienen aumentando participación en el último año. Entonces podemos decir que son supermercados que están apostando por tener un surtido más amplio, una oferta más amplia para el consumidor y también un ingreso a estas marcas comerciales para completar su portafolio de cara al shopper colombiano. ¿Y continúa creciendo la participación? Continúa creciendo la participación dentro de los canales físicos, es uno de los que más crece junto con los famosos cash and carry o mayoristas, es uno de los que más está creciendo en este momento. Y algo adicional que te puedo decir es que cada vez que el colombiano suele ir a hacer un viaje de compra al discounter, hace 5 años el viaje de compra en el discounter podía ser de alrededor de 14.000 pesos de desembolso. Hoy en día el colombiano desembolsa cada vez que va al discounter un promedio de 28.000 pesos. Entonces el ticket de compra o el viaje de compra, cuando ya lo materializamos en plata, pues también es otra fuente de crecimiento. Ese incremento de surtido está haciendo que el colombiano cada vez que va al hard discount o al discount en general, está haciendo un desembolso más alto por los productos que ahí se ofrecen. Camilo, ya para ir cerrando esta conversación, usted mencionaba al inicio las tiendas de barrio. ¿Cómo quedan las tiendas de barrio frente a los discounters o a las grandes superficies? Las tiendas de barrio es un canal muy resiliente que
a pesar de que mucha gente creía que se iba a ver muy afectado por los discounters e incluso escuchábamos sectores diciendo que iban a desaparecer, pues han permanecido como un canal donde se concentra casi una tercera parte de las ventas del consumo masivo en el país. Es un canal que se maneja por monedas, que podemos decir, o desembolsos bastante bajo, presentaciones que puede comprar el consumidor en el diario y se mantiene como el más importante de Colombia, muy apalancado, como decía inicialmente, por la industria de bebidas. El colombiano está buscando muchísimas bebidas, confitería y este tipo de productos ahí. Se vuelve un canal cada vez más especializado dentro de los hogares colombianos, pero de obligatoria visita para completar su misión de compra. Camilo Escobar, director de Customer Success de Nielsen IQ Andino, muchísimas gracias por acompañarnos en Signo Pesos. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Y así hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere el balance de Ecopetrol al cierre del segundo trimestre. Gracias por mantenerse conectados con Signo Pesos. Ahora hablaremos del panorama para los jóvenes en Colombia en cuanto a acceso a estudios, también cómo está el mercado laboral. Por eso nos conectamos con Camilo Franco, director de Going Bogotá. Buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. Luisa, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Muchas gracias. Y ustedes presentaron esta mañana justamente esa radiografía para los jóvenes en el país. ¿Cuáles son esos puntos clave que encontraron en ese informe? Claro que sí. Nosotros hoy presentamos nuestro informe Jóvenes con Potencial 2025 en nombre de Going Bogotá, una iniciativa de impacto colectivo orientada justamente a cómo crear y generar oportunidades para los jóvenes que están desconectados de la educación y del empleo formal y administrada por Fundación Corona. Y aquellos datos más relevantes que puedo mencionar allí tiene que ver con, primero, una reducción importante que notamos en la población joven de la ciudad. Entre 2019 y 2024 se redujo cerca de un 7% el número de jóvenes que tiene Bogotá y eso significa que alrededor de un 30% también el número de jóvenes con potencial. ¿A qué me refiero con un joven con potencial? Un joven entre los 14 y 28 años que no estudia ni trabaja o que están en algún empleo informal, que están en informalidad. ¿Pero qué quiere decir esto? El problema no lo estamos solucionando del todo, sino que el problema incluso puede que esté envejeciendo. Es una de nuestras grandes hipótesis, porque personas que ya transitan a los 29, 30 años siguen estando igualmente desconectadas o en la misma proporción de las oportunidades. Entonces, entre 2023, que teníamos 550,000 jóvenes con potencial, y 2024, que presentamos hoy en el informe, tenemos cerca de 520,000 jóvenes que representan el 28.4% de la población, pues notamos que en efecto hay una disminución que va muy acompañada, por supuesto, a la disminución del número de jóvenes que tiene la ciudad, pero hay un llamado importante que tiene que ver con cómo todos los actores, los tomadores de decisiones, tanto a nivel público, privado, el sector social y los jóvenes, podemos seguir trabajando en conjunto para poder crear muchas más oportunidades para aquellos jóvenes que hoy no logran acceder a estas oportunidades. Así que este es uno de los principales datos que presentamos en nuestro informe de hoy. Por supuesto, hablamos de muchos más temas alrededor de contexto, alrededor de educación, de empleo, de emprendimiento y de liderazgo, donde tal vez uno más que podría destacar tiene que ver con los jóvenes. Tienen cerca de 2.3 veces más, una tasa de desempleo mucho más alta que de la población no joven. Hablamos que los jóvenes tienen una tasa de desempleo de cerca del 17%, mientras que los adultos o la población no joven es de cerca del 7%. Esto quiere decir que es una población que sigue enfrentando barreras para acceder a las oportunidades de educación y empleo, y hacemos evidentemente un llamado que a través de este informe y estos datos pues podamos tomarlos como insumo para poder tomar decisiones cada vez mejores y más eficientes para poder cerrar estas brechas. Camilo, ¿cuáles son esas barreras o esos retos que están enfrentando los jóvenes en el día a día, en su realidad, en sus vidas cotidianas, cuando quieren acceder a la educación superior o cuando quieren acceder a un empleo? Bueno, Luisa, pues en realidad son muchas las barreras, las brechas que enfrentan nuestros jóvenes para acceder a las oportunidades. Pasa desde acceso a la información, el poder conocer y conectar con estas oportunidades. Tal vez empieza por allí, pero también encontramos que factores económicos,
temas relacionados con la movilidad, con el transporte, con el rol que están jugando en sus hogares al ser cuidadores, al ser responsables de sus familias, de sus padres. En ocasiones son padres o madres y también tienen que dedicar tiempo a esto. Entonces creo que el mensaje principal que queremos dar desde Go en Bogotá es que hay una serie de variables relacionadas al por qué los jóvenes no están pudiendo conectar con las oportunidades, que pasa desde el acceso a la información, el conocer de cerca estas oportunidades, el tener acceso a servicios de orientación socioocupacional donde puedan incluso conocer cuál es la oferta y los servicios complementarios para poder formarse, desarrollar sus competencias, incluso acceder a oportunidades de empleo, pero también en el momento de ese tránsito a la educación superior o de tránsito directo a un empleo formal, encontramos que hay muchas brechas y barreras que lo que vemos desde Go en Bogotá es que esto exige un enfoque multidimensional. Eso quiere decir que si queremos como sociedad y como ecosistema resolver las barreras que están enfrentando los jóvenes en educación y empleo, no podemos únicamente enfocarnos en estos dos temas, sino que tenemos que tener una perspectiva mucho más amplia que aborde temas de salud mental, temas de movilidad, de percepción de seguridad, del rol que están jugando los jóvenes en sus hogares, del tiempo y la flexibilidad en ese tiempo que necesitan para otras actividades justamente asociadas a liderazgo y participación política o liderazgo juvenil que tienen. Entonces, son muchas, Luisa, las barreras que vemos desde el informe que están enfrentando los jóvenes. Por supuesto que hay unas mucho más críticas asociadas a estos factores de acceso, de pertinencia, de calidad de la formación. Vemos, por ejemplo, en una de las cifras relevantes de nuestro informe, que casi que la mitad de los jóvenes que tenemos en Bogotá transitan directamente de la media a la posmedia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando los jóvenes pues terminan el colegio, precisamente en la media, y hacen un tránsito inmediato a la posmedia, a la educación superior, es cerca del 50% de los jóvenes que están logrando hacer. Ahí vemos una caída muy grande, por supuesto, donde todo este talento, todo este potencial de jóvenes que están egresando del colegio, de la media, pues no logran, por distintos factores, conectarse directamente con la educación posmedia, y eso pues implica una ruptura de la trayectoria y el por qué seguramente no están pudiendo conectar con las oportunidades posteriores de empleo formal y de generar ingresos para sus familias. Claro, y es que muchos jóvenes no cuentan con las posibilidades económicas para pagar un semestre en una universidad privada o no logran acceder a una universidad pública, y hay opciones como por ejemplo el SENA o algunos técnicos o tecnólogos. ¿Qué pueden hacer los jóvenes que justamente enfrenten estas barreras para buscar otras posibilidades y enfrentarse a esta realidad, buscar alternativas? Bueno, Luisa, en realidad vemos que hay una situación interesante que abordar como ecosistema, y es, también hay una oferta importante, en ocasiones una sobreoferta de programas de formación, educación superior, hablando específicamente no solo de universitario, sino de técnico y tecnológico, que incluso dentro de nuestro informe presentamos cómo las matrículas en TIT, técnico y tecnológico, han venido aumentando significativamente en los últimos años, mientras que se han disminuido precisamente las de universitario. Entonces, las oportunidades existen. Hay muchos programas de formación, oportunidades para que los jóvenes accedan, pero precisamente es el cómo los jóvenes no están logrando identificar y conectar con la información que les permita llegar a esas oportunidades. Tenemos la oportunidad, desde el rol que juega Go en Bogotá, como una iniciativa de impacto colectivo y que representa cerca de 100 actores del ecosistema que trabajan enfocados en la juventud, que permanentemente muchos formadores, instituciones de formación técnica, de TDAHs, universidades nos dicen: tengo cupos, y no necesariamente me están llegando los jóvenes para cubrir esos cupos. ¿Dónde están los jóvenes? Pero cuando hablamos también con los jóvenes nos dicen: quiero estudiar, tengo interés para desarrollar mi potencial, enfocarme en este sector, en esta temática que es mi pasión, pero no estoy encontrando las oportunidades de formación. Entonces, en la mitad de ese diálogo entre pues toda la oferta formativa y lo que esperan los jóvenes, estamos nosotros, y nos estamos dando cuenta que no hay necesariamente canales de comunicación que permitan que los jóvenes accedan a las oportunidades. Y un llamado muy fuerte que hicimos hoy en nuestro evento y que aprovecho para reiterar en este momento, tiene que ver con cómo los actores del ecosistema adoptamos un enfoque territorial. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos acercar las oportunidades y la información
a los jóvenes en los barrios, en las localidades, y no necesariamente esperemos que los jóvenes lleguen a las oportunidades, porque hay una serie de barreras y brechas que no están permitiendo que ese flujo de información se dé y que precisamente estas oportunidades se pierdan. Así que para los jóvenes, los y las jóvenes, hay oportunidades, existen iniciativas de impacto colectivo como Going, existen otras articulaciones, otras apuestas desde lo público, desde lo privado, que le están apostando al talento joven, y se trata de poder conectar a través de estas redes de distintos socios y distintos actores para poder identificar cuál es la oportunidad que mejor se ajusta con su tiempo, con sus intereses, pero también cómo trabajamos con todos estos actores del sector educativo, formadores y el sector privado para poder influir un cambio de prácticas y políticas que entiendan cuál es la realidad que están enfrentando nuestros jóvenes hoy. Muy importante tejer esos puentes entre los jóvenes y también entre los empleadores o la educación. Camilo Franco, director de Going Bogotá, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Signo Pesos. Luisa, a ti muchísimas gracias. Feliz noche para todos. Y hacemos una nueva pausa, pero al regreso les tenemos los detalles del acuerdo entre el Gobierno Nacional y los sindicatos de trabajadores públicos. Y continuando con el tema de los jóvenes, llegaron 11 países jóvenes del mundo a Colombia para participar en la Cumbre de Juventudes y proponer alternativas a los grandes desafíos globales, como el cambio climático, desempleo, acceso a educación y un tema que marca sus necesidades, especialmente en Colombia, la seguridad y la construcción de paz. Santiago es un joven docente de Itagüí que lleva varios meses liderando proyectos de transformación dentro de su comunidad. Hoy es el representante de Colombia en la Cumbre de Juventudes. Y principalmente un tema que nos acoge hoy en la realidad de nuestro país, que es la construcción de paz. Hoy estamos en una ola lamentablemente de muertes y de incidentes que enlutan nuestra población, pero que realmente nosotros sabemos que desde la juventud podemos seguir transformando esto, de que estas son las voces que tienen que seguir liderando y que no nos podemos callar frente al miedo. Manifiesta que tal y como se evidencia en Colombia, construir la paz será la base para que las nuevas generaciones salgan adelante, para motivarlas y darles mayores oportunidades lejos de la violencia. Pero además de la paz, aquí la educación y el empleo son otras grandes necesidades. La educación también de la mano del empleo es muy importante, porque tener mejor educación es tener mejores estudiantes, es tener mejores trabajadores, es tener más desarrollo, tener más conocimiento. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, más del 20% de los jóvenes están desempleados en la región de América Latina y el Caribe, y cerca de 2.5 millones de jóvenes entre los 15 y 28 años de edad no estudian ni trabajan. La juventud obviamente que necesita prepararse, preparémonos y eduquémonos y ayude. El gobierno ayude a eso, que realmente en las unidades educativas se genere esos espacios de aprender finanzas. Necesitamos aprender finanzas. Pero nosotros hemos encontrado en el fútbol, en el arte, en la naturaleza, medios que nos están dando oportunidad de conectar con los jóvenes, pero todo lo hemos hecho con propuestas que sí llamen la atención a través de las redes sociales. World Vision lidera el proyecto que impacta a más de 25.000 jóvenes. Escucharlos se ha convertido en uno de los principales logros para transformar sus realidades. Escuchar las voces de los jóvenes es reconocer que ellos tienen ese poder transformador en sus comunidades, en sus ciudades, en sus países, porque los jóvenes sueñan, los jóvenes proponen, los jóvenes son los que conocen sus realidades. Tienen claro que no podrán hacerlo solos y que por años han escuchado una larga lista de promesas. Por eso hoy quieren construir un diálogo con más jóvenes en otras regiones y hacer un llamado para que los gobiernos le apuesten a proyectos de emprendimiento, formación y arte. El gobierno firmó hoy el acuerdo laboral alcanzado con 37 federaciones de trabajadores estatales, el cual incluye las reglas del juego salarial y prestacional para los próximos 2 años. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, explicó algunas de las cláusulas que benefician a 1.200.000 servidores públicos. Este es un acuerdo además que condensa todas las peticiones, todos los pliegos en un solo acuerdo. En materia, por ejemplo, salarial, se pactó un incremento casi de 2 puntos porcentuales por encima de la inflación.
lo que significa un 7% este año y una cifra o un porcentaje similar en el año 2026. Es un acuerdo que establece además remuneraciones adicionales para otros factores salariales, pero además es un acuerdo que fortalece la negociación colectiva, que establece medidas para reforzar el derecho a la huelga en el sector público, que adicionalmente establece medidas en relación con el fortalecimiento de la organización sindical, de la prevención y la atención a fenómenos de acoso laboral. El Grupo Ecopetrol reveló hoy que al cierre del segundo trimestre las utilidades cayeron 46% frente a las reportadas en el mismo periodo del año pasado. Las ganancias netas esta vez sumaron 1.8 billones de pesos frente a 3.3 billones de pesos alcanzados en el segundo trimestre del año anterior. Revisando todo el primer semestre, las utilidades netas consolidadas sumaron 4.9 billones, con un descenso del 33% frente al primer semestre de 2024. La producción de petróleo y gas, entre tanto, se mantuvo en niveles de 750.500 barriles diarios en el periodo de enero a junio. Millones de colombianos lo hacen. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. La Superintendencia Financiera lanzó una herramienta llamada Alerta que ayuda a la ciudadanía a no caer en ofertas fraudulentas. Los interesados pueden ingresar a la página web www.superfinanciera.gov.co y allí identificar los modelos más frecuentes de captación ilegal y de ofertas financieras engañosas. Además, se encuentran información preventiva en las pestañas de pirámides y captación ilegal, engaños con criptoactivos y forex, actividad aseguradora no autorizada y falsos prestamistas. También lo orientan con la ruta de dónde puede denunciar estos delitos. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.